Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Contacto. Hoy en compañía de Anita, como siempre, le damos también la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por su audiencia, gracias por estar aquí, por tomarse el tiempo de acompañarnos. Por ahí nos enteramos que varias personitas nos están escuchando desde Canadá. Un saludo para esas personas que habitan allí también. Bueno, el día de hoy vamos a introducir un tema bastante interesante. Hablaremos de las generalidades de las emociones y para esto tenemos un orden, ¿cierto? Una estructura de los temas que vamos a hablar a continuación. Inicialmente, teniendo en cuenta que Anita es una súper cuentera, contaremos a propósito una historia sobre las emociones. Ese será el primer punto. En segunda instancia, hablaremos sobre la historia de las emociones. Haremos un recorrido desde la edad antigua hasta llegar a la actualidad. Hablaremos de la definición de las emociones, hablaremos también de las características neurofisiológicas de las emociones, hablaremos de los moduladores de las emociones, de los tipos y finalmente hablaremos de la inteligencia emocional y de las estrategias que existen para regular las emociones. Evidentemente será un pequeño abrebocas porque la idea es seguir desarrollando episodios que hablen de cada una de estas emociones primarias como las llaman. Y esta es una pequeña introducción para que sigan con nosotras aquí en Contacto. Bueno, para iniciar este podcast le daremos entonces la bienvenida a Anita. Bueno, buenas noches a todos. Pues aquí en Colombia en este momento es de noche. Queremos empezar con una historia de la vida cotidiana. El caso de una paciente. Para efectos prácticos vamos a llamar a esta paciente Pepita. Pepita es una paciente que tiene una pareja, Pepito, y la pareja tiene una costumbre que ha tenido desde que estaba muy joven y es entrar al baño con el celular para entretenerse hablando o viendo TikToks o videos mientras está en el baño. Pero resulta que desde que empezó su relación con Pepita, cada vez que entra al baño, Pepita le reclama porque entra con el celular. Y Pepita empieza a enojarse paulatinamente cuando éste coge el celular para ir al baño, hasta el punto de que en las últimas semanas hay discusiones y peleas porque Pepita presenta un gran enojo cada vez que entra al baño Pepito con el celular. Él le dice a ella que no hay problema, que él no está haciendo nada malo, que solamente se entretienen, pero ella se enoja cada vez que él le dice esto y empiezan discusiones interminables. Así que ella va a consulta, básicamente a su terapeuta, para decirle que está desesperada porque si él no deja esa costumbre, pues ha pensado en dejarle. Ahondando en el pasado de ella, pues el terapeuta se da cuenta que ha tenido 3 relaciones a lo largo de su vida y en las 3 relaciones sus parejas le han sido infieles. Y ella, en la última relación, lo descubrió en el baño hablando con su amante por teléfono. Entonces allí es cuando pues el terapeuta se da cuenta que lo que ella tiene es una memoria y que cada vez que su actual pareja entra al baño con el celular, ella lo que hace es evocar esta memoria de cuando ella abre el baño y la puerta del baño y encuentra a su anterior pareja hablando con su amante por el celular. Y al evocar esta memoria, pues le produce una gran frustración y una gran ira porque recuerda lo que ha pasado a lo largo de su vida. En el momento en que empieza a tramitar este evento, le es más fácil tolerar el hecho de que su actual pareja entre al baño con el celular para entretenerse mientras está allí. Este es un ejemplo de cómo una emoción, en este caso de ira, es desatada a través de un recuerdo, a través de un pensamiento, a través de una imagen que viene a la cabeza y que es difícil de tolerar. Y también es un ejemplo de cómo para una persona, un evento cotidiano como entrar al baño con el celular puede ser algo completamente normal, pero para otra persona puede representar una gran molestia.
en la medida en que la pareja de Pepita también empieza a comprender por qué ella se enoja, mejoran su relación y pueden continuar sin problema. Con esta pequeña historia podemos darnos cuenta de cómo es fundamental entender el origen de nuestras emociones y cómo regular nuestras emociones para que no se entrometan, para que no interrumpan nuestra convivencia, nuestro diario vivir y finalmente termine afectando nuestras relaciones interpersonales. Bueno, gracias a esta historia que Anita nos cuenta, nos introduce justamente, nos damos cuenta de que el papel de las emociones es relevante en la cotidianidad. De hecho, podemos ver que las emociones permean ese día a día y por eso es importante conocer de dónde vienen en términos de la historia individual de cada uno de nosotros, pero también es importante conocer la historia de las emociones. Y este capítulo de este podcast está justamente destinado a hablar de esa historia. Es decir, las emociones han sido objeto de estudio de múltiples disciplinas como la antropología, la sociología y más recientemente ha sido estudiada por el campo de las neurociencias, hecho que ha convertido a las emociones en un frenesí multidisciplinar. Sin embargo, es importante mencionar cómo eran consideradas las emociones en las épocas antiguas. En la Edad Media, por ejemplo, las emociones eran consideradas como una suerte de fuerzas que pugnaban por liberarse y manifestarse al exterior. De hecho, el modelo hidráulico, denominado así por la frecuencia en que los afectos eran asemejados a líquidos burbujeantes que amenazaban con desbordar a los individuos, remitiendo así a la teoría de los humores de las edades mucho más antiguas. Esto no era, o más bien no es muy diferente a las teorías modernas y contemporáneas. E incluso estas teorías nos sirven para considerar un poco esas teorías freudianas que hablan justamente de una manifestación consciente de las emociones. Sin embargo, ese es otro tema. Posterior a estos años, tras el auge de la psicología cognitiva en los años 70 del siglo XX, la validez del modelo hidráulico comenzó a declinar un poco. La psicología cognitiva propuso entonces que las emociones eran el resultado de la percepción de un objeto o situación y posteriormente de su procesamiento cerebral. De acuerdo al anterior, las emociones aparecían como reacciones racionales que dependían de la predisposición de cada individuo ante una situación dada, reconociendo que existían unas emociones básicas compartidas como el miedo. Asimismo, se consideró la importancia de los juicios o valor en el papel de las emociones. Aquí es necesario mencionar que más adelante Anita nos hablará un poco de las emociones primarias y secundarias. Por eso no me voy a extender tanto en este apartado. En 1980 pasa algo bastante interesante y es que hay un giro en la definición y la consideración de las emociones con la introducción del construccionismo social que destaca el papel de la cultura en las emociones, afirmando que la cultura, el contexto en el cual se desarrolla o se desempeña un individuo, influye de forma significativa en la consideración o en la aparición de diferentes emociones. Sin embargo, como todas las teorías y todos los conceptos que conocemos actualmente, también con las emociones hubo peleas, hubo disputas en términos de su definición y de los factores que influenciaban un poco a la aparición de las emociones. Paul Ekman indicó que hay emociones básicas independientemente de su cultura. Es decir, que a pesar de que una persona viviese en Colombia y otra en Estados Unidos, habían emociones entre estos dos individuos que pudiesen ser compartidas, como por ejemplo el miedo. De acuerdo al anterior, más recientemente se piensa que la naturaleza nos predispone hacia un cierto tipo de respuesta emocional,
La cultura también tiene un papel determinante como moldeadora de dichas emociones. Pero también diferentes teóricos se han hecho la pregunta de en qué consistía la predisposición biológica. Esa pregunta introduce el papel de las neurociencias. Hace 2 décadas, de hecho, ha logrado situar sus explicaciones sobre el cerebro y el cuerpo en el centro de las emociones. De acuerdo a lo anterior, existen 2 exponentes de las neurociencias que hablan también de las emociones, los cuales son Ladus y Damasio, que se encargaron de un estudio profundo y minucioso con respecto a la función cerebral o funciones cerebrales asociadas a las emociones. Ladus ubicó sus estudios en el córtex cerebral y la amígdala, destacando a esta última por su papel en las emociones negativas. También habló de que el córtex permite cierto cálculo y reflexión sobre lo que acontece, como por ejemplo esa capacidad que tenemos de apartarnos de un animal que consideramos peligroso. Damasio, por su parte, nos decía que las respuestas emocionales se producen gracias a la capacidad que tiene nuestro cerebro de cartografiar lo que acontece a nuestro cuerpo, que además utilizamos como referencia de base para dar las explicaciones o para explicar lo que acontece en nosotros mismos o las explicaciones que tenemos nosotros mismos sobre el mundo que nos rodea. De acuerdo con la historia de las emociones, es válido considerar que éstas desempeñan un papel fundamental en la supervivencia, el mantenimiento de la especie, las relaciones sociales y la comunicación. La definición más aceptada podría ser la que indica que la emoción es un conjunto de cambios fisiológicos, cognitivos y motores que surgen de la valoración consciente o también inconsciente de un estímulo en un contexto determinado y en relación a los objetivos de un individuo en un momento concreto de su vida. Bueno, hablemos un poquito de las características neurofisiológicas de las emociones. Entonces, como nos comentaba Manu, en la definición actual de las emociones, que es una definición un poquito desde la neurociencia, digamos que en términos más castizos o más simples, más digeribles, no tan técnicos, una emoción es una respuesta de tipo neurofisiológica, que tiene características cognitivas y comportamentales y que se debe a un estímulo. Entonces vamos a desdoblar estas 3 cosas: respuesta neurofisiológica a un estímulo. Vamos a empezar con lo sencillo. ¿Qué es un estímulo y qué tipos de estímulos hay? Un estímulo es una información que puede venir desde el medio externo, desde nuestro cuerpo, desde la parte motora o visceral de nuestro cuerpo, o desde el interior de nuestro cerebro, que en este caso sería nuestra mente. Entonces, es una información que llega de afuera hacia el cerebro. Puede ser, por ejemplo, un estímulo lumínico, cuando hay un color, un estímulo sonoro, cuando alguien te llama, escuchamos una canción, un estímulo táctil, un estímulo gustativo cuando nos comemos algo rico, o un estímulo olfativo cuando percibimos determinado olor. Pero también hay estímulos del cuerpo. El cuerpo constantemente está mandando información al cerebro para decirle cómo está. Entonces uno a veces está congestionado y en la mañana amanece con la nariz llena de mocos. Ese es un estímulo que llega al cerebro, no directamente desde afuera, sino desde el cerebro, desde la nariz, diciendo: estamos inflamados, tenemos moco. Pero también hay estímulos muy propios, muy cognitivos, en donde llegan al cerebro pensamientos todos los días. Me levanto animado porque soy una excelente persona, porque tengo un excelente trabajo, porque tengo una excelente pareja, familia, hijos, o porque no valgo nada, no tengo trabajo, no tengo plata, mis hijos no son lo que yo esperaba. Entonces hay estímulos de carácter cognitivo, que son mis pensamientos. Hay estímulos externos de los 5 sentidos,
olfativos, visuales, auditivos, táctiles, gustativos, y hay estímulos del cuerpo, que son los estímulos de mi intestino o de mis músculos, para avisarle al cerebro cómo está mi cuerpo. Estos estímulos es información. Entonces, esta información tiene que llegar al cerebro y es procesada por la unidad básica del cerebro, que es una neurona. ¿Qué es una neurona? Es una célula. Y esa célula, ese tipo de célula, tiene una función que es recibir estímulos e interpretarlos. Y esa interpretación neuronal no la hace una sola neurona, la hace un grupo de neuronas en la corteza cerebral o en el cerebro en general, en todo el sistema nervioso está haciendo interpretación y está emitiendo respuestas. Entonces, dependiendo de cómo se interprete esa información que llegó, ese estímulo, la respuesta a ese estímulo inicial es lo que llamamos emoción. O sea que yo puedo percibir el olor a frijoles de mi abuela, pero la interpretación no es los frijoles, sino, uy, qué rico los frijoles de mi abuela, porque desde muy chiquitica me daba frijoles con plátano y eso sabía riquísimo, y mi emoción suscitada ante ese olor de frijoles es de felicidad o de placer. Pero yo también puedo percibir desde mi cuerpo una sensación de gripa, y entonces estoy enfermo ese día, amanecí maluco, me duele todo el cuerpo, me da fatiga, y me puedo sentir triste, porque la interpretación puede ser, estoy enfermo, qué tristeza porque tengo que levantarme a presentar un examen, a ir a estudiar, a ir a trabajar, y puedo suscitar una emoción de tristeza ante una enfermedad corporal. Pero también puede ser, como decía ahorita, me levanto y lo primero que pienso es, otra vez lo mismo, todos los días tengo que ir a trabajar con este jefe que no me lo soporto, y inmediatamente evoco una emoción de ira o de frustración. Entonces, la respuesta ante esos estímulos es la emoción. Y si ustedes se dan cuenta, esa respuesta de ira o de tristeza o de miedo o de felicidad no es solo una respuesta cognitiva, es una respuesta neurofisiológica. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un componente fisiológico, un componente neurológico. El fisiológico es, si yo me siento bien, si yo estoy feliz, si yo estoy contenta, entonces desde un área del cerebro que se llama el hipotálamo, se emiten unas señales eléctricas hacia el sistema glandular que está dirigido por la hipófisis, y la hipófisis empieza a liberar una cantidad de hormonas que son las hormonas del bienestar, y se libera oxitocina, y se libera vasopresina, dopamina, serotonina, y nosotros nos sentimos bien, y a eso lo interpretamos como estar felices. No solamente hay liberación hormonal, sino que nuestros latidos del corazón son rítmicos, tranquilos, pausados, nuestro estómago digiere adecuadamente porque hay una cantidad adecuada, equilibrada de cada hormona. Entonces yo no estoy ni inflamado, no estoy ni enfermo, estoy en equilibrio, y eso me produce una sensación de alegría. Pero si yo me levanto y empiezo a sentirme triste por cualquier motivo, porque me está doliendo la rodilla, y llevo con ese dolor de rodilla un mes, y todos los días que me levanto me duele, entonces empiezo a pensar, eso tiene que ser algo muy grave, o yo ¿por qué me gané esto? Entonces no solamente tengo un estímulo de dolor, sino que tengo un pensamiento de carácter negativo ante ese dolor, y eso evoca un sentimiento en mí que puede ser, pongámosle, ira. Entonces yo me enojo desde que me levanto. Para que esa ira se manifieste, el mismo hipotálamo libera una serie de hormonas que se van a la hipófisis, y ya no se libera oxitocina, dopamina, serotonina, sino que se libera adrenalina y cortisol. Y estas dos hormonas empiezan a llenar el cuerpo, y entonces se nos acelera el corazón, nos duele el pecho, sudamos más de lo normal, nos puede dar diarrea o estreñimiento, dependiendo, a algunos les produce más diarrea, pero puede haber estreñimiento ante la acción de los mismos. Empezamos a tener problemas de las defensas porque el cortisol baja las defensas, nos sentimos ahogados. Entonces la reacción de ira hace que nuestro cuerpo tenga una sensación de disconfort, y a esa sensación de disconfort muchas personas las pueden relacionar con la sensación de ira. Entonces
esa respuesta neurofisiológica ante los estímulos externos e internos se llama emoción y produce unos síntomas físicos palpables. Esto nos da paso a lo siguiente. Si una emoción es una respuesta neuronal y funciona a través de las neuronas, ¿tendrán las emociones un final o seguirán toda la vida allí? Y cuando nos vamos a ver esto, como la emoción es una respuesta, eso quiere decir que primero no aparece de la nada, siempre aparece ante un estímulo. Segundo, tiene un tiempo de duración. ¿Cuánto? El que dure el estímulo. Y tercero, sí o sí se va a extinguir. O sea que una emoción se te debe quitar. No tiene por qué durar siempre o toda la vida. Si hay una emoción que está durando más de lo normal, es porque el estímulo continúa. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para esto. Supongamos, yo estoy caminando por la calle y de pronto voy a pasar la calle, el semáforo está en verde para mí, ¿cierto? O sea, en rojo para los carros. Y pasando la calle, un motociclista se adelanta, ¿cierto? Y me pita porque se va a pasar el semáforo en rojo y a mí me toca acelerar y el motociclista sigue. Inmediatamente a mí me da ira porque casi me atropellan y es culpa del motociclista. Entonces yo volteo, no le puedo decir una grosería porque no puedo en ese momento, pero me lleno de ira y entonces el corazón se me acelera porque libera adrenalina y me pongo roja. Y yo lo que hago es desatar un comando de pelea, como si fuese a pelear con el otro aunque ya no está. Si yo no le doy más estímulos a esa emoción, o sea, si no sigo pensando en el motociclista o si no me sigo acordando de eso, esa emoción debe finalizar. O sea, en cuestión de minutos o incluso de una hora, yo ya no debo tener ira. O sea, que yo llego a mi trabajo, se me pasa y empiezo a entretenerme con otras cosas y se me debe quitar. Pero si yo toda la mañana empiezo a maquinar, a rumiar y a pensar en este motociclista, cada vez que vea una moto voy a decir desgraciados, cada vez que vea a alguien con el color que llevaba la moto voy a pensar qué desgraciado esta persona. Entonces esta ira que debió haberse quitado hace mucho tiempo en la mañana me va a permanecer durante todo el día y va a cambiar mi estado fisiológico, mi cuerpo va a empezar a sentirse enojado constantemente y tiene obviamente consecuencias fisiológicas. Por eso es allí donde decimos, esto quiere decir que así como hay estímulos, los mismos estímulos pueden prolongar la emoción. Lo que me duraría unos minutos me puede durar horas, días o años. Esos mismos estímulos pueden extinguir la emoción. Voy al mismo ejemplo. Si voy caminando por la calle, el motociclista me pita, yo me salvo de milagro porque Dios es muy grande, salté y no me atropellaron. Y yo cambio la atención, en vez de poner la atención todo el día en los motociclistas y estarme acordando de este tipo que me hizo pasar este mal rato, empiezo a cambiar la atención hacia el jefe, que fue muy buen jefe conmigo, hacia mis compañeros que me hacen reír, hacia mi pareja que me llamó. Si yo logro tramitar esta emoción fácilmente y cambio mi foco atencional de la moto a algo que me guste, lo que hago es que extingo la emoción de la ira y la reemplazo por otra emoción. Y allí puedo decir que regulo la emoción. Es así como entra un concepto y ¿qué es regular? Regular es disminuir o aumentar a mi antojo un estímulo o una respuesta. O sea que si mi respuesta es tristeza y yo estoy triste porque me acabaron de contar una noticia terrible, regular esa tristeza es hacer que esa tristeza que estaba en 100 de intensidad, yo la baje hasta 10 para poder controlarla. No regular, ¿qué quiere decir? Que esa tristeza que estaba en 100 me aumenta a 1000, porque todos los estímulos son estímulos potenciadores de la tristeza. Pero si yo puedo regularla con estímulos que mengüen o eliminen por completo la emoción, yo regulo la emoción. Entonces, acuérdense de este tema, que es este concepto que es muy importante, y es cómo regulo. O sea, cómo hago que esa emoción se vuelva más pequeñita o al contrario más grande, porque yo puedo regular emociones positivas. Por ejemplo, la alegría. Entonces, ¿cómo hago para regular mi alegría en que se vuelva un poquito más grande? ¿O cómo hago para regular mi ira que se vuelva un poquito más chiquita? O sea, regular es aumentarle la intensidad o darle la intensidad a mi antojo. Listo. Ahora, ¿qué tipos de emociones existen? Existen 4 primarias. Como decía ahorita nuestra compañerita Manu,
Las emociones primarias están ahí porque son estereotipadas. O sea, en cualquier parte del mundo, aquí en Cafarnaúm, en la Conchinchina, la ira es la ira, el miedo es el miedo, la alegría es la alegría y la tristeza es la tristeza. O sea, estas 4 emociones son iguales aquí o en cualquier lugar del planeta Tierra. Pero hay emociones que son secundarias. ¿Y cuáles son estas emociones secundarias? Son las que se producen por cambios cognitivos, sociales, culturales, éticos o morales. ¿A qué me refiero? Las emociones secundarias nacen de las primarias en la medida en que yo las califico. Cada vez que le doy un calificativo a una emoción primaria, nace una emoción secundaria. Y les voy a poner otro ejemplo. Llega un nuevo compañero al trabajo y yo estoy casada. O sea, yo estoy felizmente casada hace 10 años. Un ejemplo. Pero ese día llegó un compañero al trabajo y el compañero tiene todas las características físicas que me gustan. Entonces, dentro de mí, como tiene todas las características físicas que me gustan, es un estímulo que yo califico como un estímulo visual adecuado o agradable. Eso desata una respuesta inicial que es una respuesta de alegría o gusto. Entonces, a mí me gusta esa persona físicamente. Pero yo lo que hago sobre esa emoción primaria de alegría es que la juzgo. O sea, empiezan mis cogniciones a aparecer. ¿Cómo te puede gustar una persona si tú estás casada? O cómo puedes fijarte en una persona si lo más bonito en tu vida es tu pareja. O bueno, una cantidad de pensamientos. Y lo que inicialmente era un gusto se convierte en miedo. ¿A qué? A fallarle a mi pareja. O a fallarle a mi ética o a mi moral, o incluso en ansiedad, porque puede convertirse como en un incentivo para vengarme de mi pareja si me hizo algo malo o en el pasado me fue infiel. Entonces la emoción inicial es el agrado, pero después se convierte en ansiedad. Entonces uno dice, tan raro, cada vez que yo veo a esta persona me pongo ansiosa, pero no es un ansioso agradable. O si esa persona incluso también es casada, me va a dar ira, porque digo, pero esa persona está con otra persona y no conmigo. Entonces cada vez que veo a alguien me enojo. Y así puede pasar como inicialmente una emoción de agrado se convierte en una secundaria. Y esa secundaria es desagradable o puede también ser agradable, no importa. Pero ahí puede pasar el caso de ver uno a alguien por primera vez y decir, me cae al hígado. Y todo el mundo, pero ¿por qué te cae al hígado si tiene muchas cosas buenas? Pues claro, me cae al hígado porque he calificado la emoción inicial y la emoción secundaria es desagradable. Entonces, cada vez que yo califico mis emociones, cada vez que yo califico circunstancias externas, todo lo que yo someto al juicio, a la moral, a la ética y que viene del comportamiento social, genera emociones secundarias, que pueden ser los celos, la envidia, el desagrado, ¿sí? Todas estas emociones secundarias. Y para finalizar, ya con esto damos paso a la parte de la regulación emocional y la inteligencia emocional. Para finalizar, solo una última cosita, las respuestas de las emociones primarias que dije ahorita son comandos que ya están allí dentro de nuestro cerebro inscritos de forma instintiva para hacer que la raza no perezca, para hacer que no nos extingamos. Entonces el miedo existe como un comando de huida que es fundamental para que no nos maten cuando algo viene a atacarnos. Entonces nos tiene que dar miedo para huir. La ira existe como un comando de lucha cuando algo viene a ponernos en peligro y podemos luchar para defendernos, o si no, pues nos aniquilarían. La tristeza, lo mismo, y la alegría también existe como un comando de búsqueda cuando algo nos hace bien para ir a buscar aquello. Entonces, como son comandos fundamentales, esos comandos no es que sean malos, se necesitan, simplemente es aprender a manejarlos, a regularlos y a utilizarlos dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para utilizar estas emociones a nuestro favor y no que nuestras emociones jueguen con nosotros como les dé la gana? Creo que justo estas preguntas le dan apertura a un tema bastante amplio, a un tema que
también recientemente empieza a tomar relevancia en la actualidad, en el campo de las neurociencias y la psicología principalmente, pero también ha sido un concepto que ha llegado, digamos que a nosotros, a los que nos gusta un poquito la lectura o somos un poquito ñoños en ciertos temas o también aquellos que somos aficionados por estos conceptos. Sin tanto preámbulo, el concepto es la inteligencia emocional. Yo creo que muchos de ustedes a través de las redes sociales han escuchado con frecuencia este concepto. Este concepto realmente, a pesar de que existía en diferentes generaciones y a lo largo de la historia de la humanidad, no empieza a tomar fuerza sino hasta 1995 con un doctor en psicología llamado Daniel Goleman, quien escribió un libro llamado Inteligencia Emocional. Como sabrán, este libro, por lo novedoso del concepto, se popularizó y el concepto en sí mismo se convirtió en un objeto de estudio. Daniel Goleman en su libro indicó que la inteligencia emocional era probablemente el factor más importante en el éxito de las personas en la vida. Y esto me hace pensar en lo siguiente, y es que hay personas que son exageradamente talentosas. Yo creo que ustedes sabrán ubicar a las personas que son más talentosas para ustedes, pero tienen una pésima inteligencia emocional. Cuando hablamos de una pésima inteligencia emocional, hacemos referencia quizá a esa incapacidad de leer sus propias emociones, esa incapacidad de, como decía Anita ahorita, de regular sus propias emociones o de entender, digamos, las emociones de los demás, que también hace alusión un poquito allí al concepto de la empatía. De acuerdo a lo anterior, la inteligencia emocional puede ser definida en 5 características, por decirlo así. La primera tiene que ver con la capacidad de entender nuestras propias emociones. La segunda tiene que ver con la capacidad de regular las emociones. La tercera con la capacidad de entender las emociones de las otras personas. La cuarta hace referencia a tener relaciones personales y sociales positivas. Y la quinta tiene que ver con la confianza que tenemos en nosotros mismos y la motivación. Estos conceptos evidentemente pueden ser controversiales en la actualidad, sin embargo, son los que orientan un poco esta discusión o este abrebocas a la inteligencia emocional y la regulación emocional. El concepto de inteligencia emocional me hace pensar en una historia bastante interesante que de hecho es algo que también se vive en la cotidianidad, y es pensar en esas personas que están siempre felices, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo hacen estas personas para estar tan sonrientes, para ser tan amables, para, a fin de cuentas, regular muy bien sus emociones? Yo he conocido varias personas a lo largo de mi vida que han sido de estas características. Joviales, alegres, siempre atentas, siempre dispuestas. Y siento que hoy en día es un factor diferenciador, es un factor que resalta porque estamos en una era llena de la conectividad, de la multitarea, de que tenemos que hacer todo a la vez y a veces eso ni siquiera da tiempo para pensarnos en nosotros mismos y en esa autorregulación o regulación emocional. Por esto introducimos entonces esa segunda característica de la cual nos habla Daniel Goleman, que es la capacidad de regular las emociones. Para ello es necesario tener en cuenta lo siguiente. Las emociones, como decía Anita hace un rato, siempre van a empujar a la acción. Cuando actuamos como nos pide el cuerpo, experimentamos mucha satisfacción. Cuando tenemos hambre, comemos lo primero que encontramos. Cuando tenemos ira con alguien, lo herimos en la mayoría de veces con nuestras palabras, ¿sí?
Y Anita, en términos fisiológicos, nos compartía que cuando hay ira quizás irrigamos un poco más de sangre hacia las manos, por ejemplo. Cuando tenemos miedo, esto ocurre, pero hacia las piernas por esa necesidad de la huida. De acuerdo a esto, es difícil controlar nuestros caprichos y deseos, ¿sí? De acuerdo a esto, es importante tener en cuenta que la capacidad para regular las emociones entonces aparece como un concepto novedoso y bastante difícil de aplicar, porque implica controlar las reacciones impulsivas, ¿sí? Mantener la calma en situaciones estresantes y pensar con claridad y mantenernos concentrados. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo hacemos estas cosas que aparentemente son tan difíciles? En este podcast traemos 2 estrategias de regulación emocional que evidentemente aplicamos con nuestros pacientes en consulta y que son traídas o son utilizadas mayormente en la psicología de corte cognitivo-conductual. Como saben, ya hablamos de esto en un primer episodio. Si no lo has visto, por favor, ve a escucharlo para entender un poco más de lo que hablamos, ¿no? Una de las técnicas de regulación emocional podría ser entonces la técnica de relajación muscular progresiva de Jacobson. Jacobson fue un fisiólogo que habló de esta técnica hace muchos años y lo que planteaba era una desensibilización quizá de la emoción o de ese factor estresante y de alguna u otra forma cambiar un poco esa información que ya está procesada en nuestro cerebro por otra que fuese un poquito más funcional. Pero esto no lo hizo a través de técnicas de reestructuración cognitiva, lo hizo a través del cuerpo. Entonces decía que para que un músculo se destensionara, había que tensionarlo primero. Cuando nuestras respuestas emocionales son automatizadas, porque eso también ocurre, pues es necesario hackear un poquito nuestra mente, ¿sí? Hackear nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos mucha ira, se nos tensionan muchas partes del cuerpo y aparentemente no nos damos cuenta de ello, pero si fijamos nuestra atención en lo que pasa en nuestro cuerpo, vamos a darnos cuenta de cosas maravillosas. ¿Qué propone entonces Jacobson? Pues adoptar una postura para la relajación, acostarnos o sentarnos y empezar a tensionar todos nuestros músculos. Empezaremos cerrando los ojos, cerrando la boca, ¿sí? Empuñando nuestras manos, cerrando nuestras piernas. Esto involucra ese concepto de la tensión, pero posteriormente la idea es pasar a destensionar cada una de estas partes del cuerpo. Lo que él propone es que después de la tensión viene la destensión de esos músculos de forma automática. Entonces parece ser que nuestro cuerpo se adaptaría a esas estrategias de regulación emocional cuando lo ponemos en práctica. Por eso es que las técnicas de relajación muscular progresiva funcionan, pero a través de la práctica. Es decir, con hacerlo 2 veces por semana pudiese ayudarnos un poco en la regulación emocional, pero implicando, digamos, todo nuestro cuerpo. Y por último, hablaremos entonces de la técnica de respiración diafragmática. La técnica de la respiración diafragmática es una técnica que ha sido implementada mayormente en el control de ciertas emociones secundarias como la ansiedad y la depresión. Además, hay diferentes técnicas de respiración, no solamente la diafragmática, pero en esta puntualmente la invitación es que realicemos una respiración consciente y prestemos atención a cómo empieza a comportarse nuestro diafragma y nuestro tórax, ya que pocas veces de alguna u otra forma prestamos atención a ello. El primer paso de esta técnica es observar la parte del cuerpo que se mueve al respirar. En el caso de que fuese el tórax, significaría que no se está ventilando totalmente los pulmones. Acto seguido se colocarían las manos en el abdomen prestando atención al movimiento que realizamos mientras respiramos.
Se deberá proseguir con el ejercicio hasta que el tórax y abdomen sigan el mismo movimiento. Estas estrategias de alguna u otra forma nos ayudarán a regular esas emociones que a veces nos desbordan y son tan intensas. Con esas técnicas, con estas estrategias, daremos fin a este episodio del día de hoy. Si les ha gustado este episodio, no olviden dejarnos sus comentarios y compartirlo con las personas que crean que lo puedan necesitar. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su audiencia y nos encontramos en un próximo episodio de Contacto. Bueno, Manu, recuerda que antes de darle fin a este episodio, para el próximo tenemos el inicio de cada emoción. Vamos a explicar cada emoción, el origen, sus atenuantes o desencadenantes. Y vamos a hablar de algo interesante y es el proceso de la adolescencia en las emociones y cómo la adolescencia se convierte en una de las etapas de la vida en donde es más complejo regular emociones. Entonces espero que no se pierdan en el próximo episodio, va a ser muy interesante y vamos a aprender juntos acerca de las emociones y su regulación.